17 años. Perdón. Bueno, arranco, no. Junto con Ari somos Datalytics, somos una consultora especializada en datos con 17 años de experiencia. Nuestro objetivo como consultora es ayudar a las personas a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos, ¿no? Para lograrlo, desarrollamos proyectos a lo largo de todo lo que es el ciclo de vida de los datos, de lo que es estrategia de datos hasta producto de datos. Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo focos en esta parte que es la visualización de datos. Por mi parte, soy Martín Piccinini, soy visualizador de datos y referente técnico en el área de visualización y estoy trabajando hace unos 3 años y medio acá con Datalytics. Bueno, vinimos junto con Ari también a hacer esta presentación. Mm, Bueno, pero antes de meternos de lleno en Power BI, queríamos arrancar por dar un poco de contexto de qué es la visualización de datos, ¿no? Para qué se usa y por qué se usa en general. Bueno, en pocas palabras, visualización de datos se trata de combinar distintas disciplinas que quizás no acostumbramos a pensar al mismo ámbito, ¿no? Como estadística y matemática con diseño gráfico de comunicación, bueno, lo que hablábamos de storytelling, para lograr una buena comunicación de datos en forma gráfica, ¿no? Poder transformar esos números crudos para poder transmitir más fácilmente ideas y conceptos. Eh, eh, Bien, básicamente consiste en transformar datos cuantificados no visuales en una representación visual, por medio de lo que nosotros llamamos, por un lado, reducción, que no es más que representar los datos en formas gráficas con puntos, líneas, formas geométricas y el uso de variables espaciales, ¿no? Poder modificar esas formas geométricas, esas formas gráficas en la posición, en la forma, el tamaño. Y bueno, con estas dos cosas podemos empezar a revelar patrones, relaciones entre los datos y estructuras subyacentes. Bueno, habiendo dicho eso, bueno, hablemos de cómo usamos la visualización como herramienta de análisis, ¿no? Ilustrando con algunos ejemplos. Bien, arrancamos con un ejemplo de una forma que me parece que habremos visto todos. Si es una planilla de Excel, una planilla de cálculo, es mirar los datos en una forma de tabla, ¿no? Acá estamos viendo una tabla con datos sobre horas trabajadas para unas máquinas en particulares, para unos meses en un año en particular. Y si nosotros quisiéramos poder responder las preguntas de cuál fue la máquina que más horas trabajó, en qué mes se trabajó más horas, o en general buscar cuál fue la mayor cantidad de horas por máquina trabajada en un solo mes. Bueno, si lo representamos así, tenemos todos los datos y hay que empezar a usar mucho esfuerzo en lo que es la vista y en la capacidad de análisis, ¿no? Como, por ejemplo, si queremos buscar el mes que más se trabajó, hay que buscar uno por uno y bueno, ahí nos damos cuenta que comparándolo con los otros es febrero, pero si queremos responder la pregunta de cuál fue la máquina con mayor horas para un mes en particular, bueno, hay que empezar a buscar en cada una de las celdas, ¿no? Y se alarga ese análisis. Y si ya le empezamos a dar un poco más de representación visual, no miren cómo cambia esto al agregarle un poquito más de formato, ¿no? Algo de esta representación visual. Acá lo que hicimos fue codificarlo con un color representando el número más alto en verde y el más bajo en rojo, y bueno, los números entre medio en amarillo y las combinaciones, ¿no? Inmediatamente podemos ver que el color eh, más intenso en verde está en febrero, lo vemos ya inmediatamente cuál es el mayor mes, el menor con menor horas, el mes con menor horas, y cuál fue la máquina con más horas en un mes en particular. Rápidamente podemos ver que fue la 4 en el mes de septiembre y la que menos fue la 5 en el mes de agosto. Y si vamos más allá todavía, podemos representarlo de manera gráfica, dejar de usar esa tabla y empezar a usar las columnas como ejes y representar las máquinas como líneas, codificándolas por color. Eh, bueno, podemos empezar a ver mucho más rápido esas conclusiones que queríamos sacar y sacar otras conclusiones también, ¿no? Eh, Ver como tendencia de los datos, patrones, ranking.
entre las máquinas si hay outliers o no. Bueno, en general se nota que es mucho más rápido el análisis mostrándolo de forma gráfica que si hubiéramos usado siempre la tabla, ¿no? Y acá, para resumir, bueno, mostramos uno de estos ejemplos famosos que es el cuarteto de Anscombe, para ilustrar la diferencia entre ver los datos en forma de tabla versus en forma gráfica. Acá estamos representando cuatro estudiantes en dos variables distintas, la X y la Y, y hacemos estadísticas de resumen, como la media para cada una de las variables, el desvío estándar. Y si nosotros miráramos esta tabla únicamente, fíjense que son todos iguales, entonces podríamos concluir que son los cuatro estudiantes iguales. Pero si empezamos a representar esas variables en forma gráfica, vemos que no es nada así, ¿no? Entre los estudiantes uno al 3 quizá para las variables X son iguales, pero para el 4 nada que ver, y lo mismo para la Y, ¿no? Están estos dos iguales, pero estos dos son bastante distintos. Nada, esa es la idea, ¿no? Que las tablas tienen la ventaja de que tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos la mayor precisión posible. Pero cuando se tiene gran volumen de datos, su análisis se requiere mayor esfuerzo y se hace más complejo. Entonces, nada, es bueno esto es la representación visual. Bien, ahora, bueno, estamos convencidos, ¿no? De que es la mejor forma de representar los datos para sacar conclusiones más rápido. Bueno, podemos preguntarnos qué tipo de visualización elegir en cada momento, ¿no? Esto va a depender de varios factores, ¿no? Pero podemos resumir tres de los principales en estas tres preguntas. Preguntarnos quién es el que va a usar esta visualización, el reporte que queremos armar, ¿no? Es decir, cuál es la audiencia. Identificar personas, los roles que van a estar consumiendo los reportes o visualizaciones que armemos. En una segunda instancia, ¿para qué lo va a usar, no? ¿Qué uso le va a dar? Si es un análisis, por ejemplo, si va a ser gerencial o operativo, bueno, entre otros. Y por último, ¿qué tipo de datos se necesita visualizar? Tenemos que ver también qué es lo que tenemos y qué podemos llegar a hacer con eso. Bueno, para ejemplificar la primera pregunta, si hablamos, por ejemplo, de un contexto empresarial, podríamos identificar tres niveles que van a necesitar distinto alcance de detalles, ¿no? En un nivel más arriba tenemos el nivel estratégico, se puede pensar en un CEO, en un presidente de la empresa que tiene que ver un pantallazo general, ¿no? Tiene que ver rápidamente cómo está el estatus de la compañía, la salud de los datos, digamos. Entonces se va a enfocar más en un panel de control general. Un nivel más abajo tenemos quizás un nivel más táctico, donde, bueno, se toman decisiones tácticas, como dice, programadas y no programadas, que se necesita ver a nivel no tan general como el nivel estratégico, entonces ya se, se empieza a usar un panel de control un poco más específico. Y en un nivel más abajo, bueno, tenemos el nivel operativo, ¿no? O sea, podemos pensar en analistas que están tomando decisiones a diario y necesitan reportes operativos, reportes que tengan mucho mayor nivel de detalle, porque están tomando esas decisiones, entonces necesitan el mayor detalle posible para poder eh, este, tomar esas decisiones. Acá un ejemplo de uno de los paneles de control específicos para este nivel táctico que hablábamos. Tenemos algunas métricas generales y ya empieza a verse un poco más de detalle en visualizaciones, pero todavía no todo el detalle posible, ¿no? Y acá también un ejemplo de un reporte operativo, bueno, como se puede ver, ya va mucho más a detalle, ¿no? De las operaciones y cada uno de sus campos directamente. Entonces se puede también jugar con los filtros para poder ir haciendo cada vez más específico el reporte, que es lo que va a necesitar algún operativo que esté tomando las decisiones a diario. Esta segunda pregunta que hablamos de para qué lo va a usar, ¿no? Bueno, algunos ejemplos que podríamos plantear podría ser un caso de un reporte de simulación de escenarios, ¿no? Que va a ser necesario que sea muy interactivo. Para hacer este análisis que le decimos what if, ¿no? Del qué pasaría.
Entonces va a necesitar que sea interactivo para poder mover las variables del reporte y, no sé, por ejemplo, lo que sea precio de un producto, la inflación, lo que se les ocurra para poder plantear un escenario de qué pasaría cambiando esas variables, ¿no? Otro podría ser para un caso de comunicación, ¿no? Comunicación de alguna idea, de algún concepto para poder convencer o transmitir ideas de conocimiento a un público cualquiera. Entonces, en este caso, quizás se necesite más diseño gráfico, con infografías, historias, para poder ayudar a esa comunicación y ese storytelling que queremos hacer. Y por último, también, y lo que yo pienso que es lo más común que se ve trabajando con Power BI, que es estos tipos de reportes de monitoreo y decisión, que es como los que mostrábamos antes, ¿no? Que los reportes para poder monitorear cómo está la situación de la organización y a partir de eso tomar decisiones. Y bueno, por último, esta pregunta de qué tipo de datos se necesita visualizar. En fin, bueno, sí, existen un montón de opciones para visualizar los datos. Bueno, hay que ver qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos ir visualizando. Acá, si buscan en internet una ayuda para visualizar, igual yo les voy a compartir ahora un link con un gráfico parecido a este para que les pueda ayudar, pero básicamente, bueno, uno va viendo qué es lo que quiere ver, ¿no? Si es una comparación entre ítems, entre muchas categorías, variables, bueno, básicamente tenemos que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos mostrar y de ahí decidir qué visualización vamos a usar. Bien, ya dejando un poco de la teoría de visualización en general, pasemos a hablar de herramientas de visualización donde podemos empezar a aplicar esto. Y en la actualidad, la verdad que existe una gran cantidad de herramientas, de opciones de herramientas y plataformas de visualización. Se puede elegir la que uno mejor le convenga en función de también las necesidades de uno, las necesidades del usuario que vaya a consumir el reporte, la visualización. Y es en general difícil hacer una clasificación objetiva de cuál es mejor que cuál, ya que depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Y el acceso que se tenga a cada uno. Tenemos muchas opciones como ClickView, bueno, Power BI, Tableau. Sin embargo, podemos podemos decir que podemos clasificar las herramientas dependiendo del detalle o capacidad de customización que se quiera dar a a la visualización, ¿no? Acá las ordenamos un poco de acuerdo con esta capacidad de detalle. Bueno, en este extremo del rango tenemos las que son las que se trabaja puramente con la interfaz gráfica, que le llamamos también what you see is what you get, ¿no? Básicamente lo que ves es lo que vas a obtener, ¿no? Lo que ves en la interfaz gráfica es lo que vas a poder hacer en la herramienta y bueno, no pidas mucho más que eso. Y en el otro extremo tenemos las herramientas de programación, donde se programa todo a mano, ¿no? Las opciones son mucho mayores. La capacidad de dar detalles, de customizar, es virtualmente ilimitada, pero obviamente la contracara de esto es que tiene cierta limitación técnica, ¿no? Hay que aprender a programar en R en Python y bueno, tiene su curva de aprendizaje. Y en el medio tenemos herramientas que combinan parte de los dos extremos, ¿no? Como, bueno, Tableau, ClickView, ClickSense y bueno, la Power BI de la que vamos a mirar un poco hoy en la parte práctica. En estas tenemos una interfaz gráfica donde podemos empezar a importar los datos que tenemos y empezar a visualizar inmediatamente. Pero también si se quiere hacer un análisis más customizado, existe la posibilidad de hacerlo dentro de la herramienta, como puede ser crear métricas customizadas que no se pueden hacer directamente con lo que vemos de inmediato en la interfaz gráfica, sino que hay que empezar a investigar y aprender un poquito, como por ejemplo en el caso de Power BI, lo que nosotros llamamos DAX, que son expresiones de análisis de datos que permiten hacer cálculos más complejos. Bueno, ahora haciendo una introducción de Power BI, algunos conceptos de Power BI, que ahora bueno, también vamos a ver en la parte práctica, pero para que tengamos todos contexto de lo que hablamos. Cuando hablamos de Power BI, hablamos de dos ámbitos principales, ¿no? El Power BI Desktop, que es la aplicación de Power BI, que es la que ustedes
abren en su computadora cuando se la descargan de internet o de la tienda de Microsoft. Es básicamente la aplicación con la que van a empezar a usar, a hacer las visualizaciones y los reportes. Y también tenemos el Power BI Service que para, bueno, no complicarla mucho, digamos que es el Power BI en la nube. Con el desktop, en general podemos hacer las visualizaciones y los reportes y cuando queremos empezar a compartirlo con otras personas, empezar a dejarlo en un lugar fijo y que se pueda ser consumido, lo dejamos en el Power BI Service. Eh, bueno, también entre ambos, bueno, también en el Power BI Service se pueden hacer visualizaciones y reportes, pero en general es mucho más usado para esto de poder compartirlo. Algunos conceptos de Power BI. Cuando trabajamos con esta herramienta tenemos áreas de trabajo o workspaces, que son básicamente áreas de trabajo donde se almacenan estos reportes, dashboards y los datasets que vayamos creando, que viven en este Power BI Service que comentaba antes. Tenemos informes o reports, como también Microsoft lo dice en inglés, que son conjunto de componentes, visualizaciones con una o más páginas, que es lo que vamos a estar creando con este Power BI Desktop. Y también tenemos paneles o dashboards, que son conjunto de componentes, widgets de uno o más informes. O sea, vamos a estar agarrando componentes de los reportes que armamos antes y creando como dashboards eh, para ir creando un reporte donde tenga visualizaciones y componentes de muchos reportes, ¿no? También tenemos los modelos semánticos que son simplemente, para hacerlo de manera simple, digamos, colección de los datos, las tablas que vamos importando, que vamos usando, van a vivir ahí, ¿no? Los datos crudos van a estar ahí de los que van a usar los reportes después cuando sean publicados o sean usados. Y por último, una aplicación. Las aplicaciones es una forma de poder compartir en este Power BI Service distintos reportes en una sola interfaz gráfica, ¿no? No tener que estar compartiendo un link para cada reporte, para cada informe, y si no, podemos usar esta aplicación para tener una navegación de muchos productos en una sola interfaz. Esto, bueno, un ejemplo de los informes o reportes que se puede armar en Power BI. Básicamente, bueno, tiene una mayor capacidad de poder customizarlo. Podemos agregar filtros, agregar las visualizaciones que queramos, mover las visualizaciones en mover las visualizaciones para ponerlas donde querramos, bueno, y cambiarle bien el formato. Pero bueno, es lo que les decía que vamos a estar usando en el Power BI Desktop y vamos a armar con las visualizaciones, ¿no? Y los paneles o dashboards es lo que les decía que son productos que toman de distintos informes, distintos reportes. Por ejemplo, en este caso, como se ilustra, toma del informe A, el B y el C, que cada uno también saca de su propio conjunto de datos, su propio modelo de datos, modelo semántico, como le llamábamos, que puede ser Excel, Data Warehouse o el origen que sea, ¿no? Y bueno, en comparación con el reporte que veíamos antes, ven que está mucho más cuadriculado, ¿no? Que no tiene tanta capacidad de poder mover los elementos donde uno quiera, sino que tiene que seguir siempre esta forma de estar cuadriculado, ¿no? Cada uno de los elementos tiene que entrar en esa grilla. Y bueno, eh, por ahora esto fue, bueno, la introducción a lo que es Power BI, la parte de teoría y visualización, así que nada, podemos pasar a la parte práctica. Que cuando quieras, Ari. Bien, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta de lo que les mostró Martín hasta ahora. Por el momento no. Bueno, Bueno, perfecto.
Entonces me presento yo también, soy Ariel Valdés de Datalytics también. Estoy trabajando con Power BI desde hace 4 años y medio. Eh, bueno, y no mucho más. Soy de zona oeste, me gustan los gatos. Acá tengo uno. Eh, ahora vamos a abrir Power BI y les voy a mostrar cómo consumir dos tablas que van a ser, en este caso, el origen va a ser Excel. Son dos archivos que yo tengo en mi computadora. Vamos a ver cómo se consumen, hacer un par de transformaciones muy pequeñas porque ese no sería el scope de esta charla, profundizar mucho en las transformaciones de las tablas, sino de más bien el consumo. Y vamos a armar algunas visualizaciones en base a eso. Qué bien. Acá tenemos el Power BI Desktop, como lo mencionaba Martín. Este vendría a ser la aplicación de escritorio en la que vamos a crear los reportes. Esta es la vista que tenemos apenas abrimos la aplicación. Nos va a ofrecer distintos orígenes en los que se puede consumir una tabla. Estos son simplemente los que decidió Microsoft ofrecerte, pero si venimos acá arriba a la izquierda, en obtener datos, vamos a tener la lista completa de orígenes, que son realmente muchísimos. Podemos buscarlo acá en base al texto o filtrarlo por tipo, pero si bien está acá primero Excel, lo podemos buscar acá y acá no se nos filtra específicamente lo que estamos buscando ahora. Me va a abrir mi carpeta. Yo en el escritorio tengo acá el archivo que se llama ventas. En este caso voy a elegir la hoja 1 y podemos ver una vista previa de la información que nos vamos a traer. En este caso está perfecto. Podemos elegir cargar la información o transformar los datos. Cargarla nos trae directamente la información al reporte. Esperamos un segundo y ya podemos elegir los campos para ir creando nuestras visualizaciones. Si hubiésemos cliqueado en transformar datos, sería lo mismo que este botón de acá arriba, que nos lleva al editor de Power Query, que básicamente es un editor de consultas, es una herramienta de ETL, de extracción, transformación y carga de los datos, en la que vamos a poder de nuevo ver una vista previa de los datos y podemos hacerle transformación que necesitemos o limpieza. Para explicar un poco la interfaz, acá a la izquierda vamos a tener la cantidad de consultas que sean, una abajo de la otra, las podemos ordenar como querramos y cambiarles el nombre. En este caso podemos ponerle, por ejemplo, fact ventas en base a el contenido, la información que tiene. Voy a aprovechar y de esta misma interfaz podemos cargar la otra tabla que teníamos. Elegimos de nuevo Excel y tenemos también una dim tiempo, una dimensión de tiempo. Elijo hoja 1 y vemos acá que tenemos simplemente una tabla que tiene fecha, año, mes. Es una tabla con información temporal. Nuevamente la cargamos y ahora nos aparece acá como una nueva consulta. Entonces la podemos renombrar como dim tiempo. ¿Por qué no se me puso solo el nombre así? Porque es el nombre de la hoja. Y el archivo, si bien se llamaba dim tiempo, la hoja se llamaba hoja 1. Entonces luego no lo voy a entender porque las dos se hubiesen llamado hoja 1. Los renombro como eh, más se entienda. Luego, para hacer un poco la interfaz, en la parte derecha tenemos los pasos aplicados a tus datos. Es decir, a medida que vayas aplicando transformaciones, las transformaciones se van aplicando una tras de la otra. Es decir, primero se aplica la primera, después la segunda y así sucesivamente. Y acá tenemos ya 4 pasos, si bien no hice nada más que cambiarle el nombre. Igual el cambio de nombre de la tabla no figura como un paso. Pero ¿qué son estos 4 pasos? Bueno, hay algunos que se aplican de manera que uno oculta, por así decirlo. Uno los hace de manera automática, los hace Power BI. Entonces el origen simplemente busca el archivo y nos muestra las dos hojas que tiene. En la primera luego te trae toda la hoja, toda la información como está, pero si nos fijamos en la primera fila, es en realidad lo que deberían ser los encabezados. Y nosotros no lo queremos así, pero Power BI entiende que esos encabezados son realmente encabezados, entonces lo que hace es promoverlos al nombre tabla
y luego detecta automáticamente el tipo de dato de cada una de estas columnas y se lo pone acá arriba. Vemos que este es un número decimal, otro decimal, este es texto. Pero en el paso anterior vemos que tienen este icono que dice ABC123. eh, Básicamente es un tipo variant, que significa básicamente que no está identificado cuál es el tipo de dato que puede contener cualquier cosa de esa columna. Como pueden ver, puedo ir cliqueando los distintos pasos y voy a ver una vista previa de los datos, cómo van a estar en ese paso. Una vez que yo cargue los datos a Power BI, voy a poner acá cerrar y aplicar arriba a la izquierda. Todavía no lo voy a hacer. Bueno, sí, vamos a hacerlo un poco. Ahí recién se van a aplicar todos los pasos que hice. Y ahora tengo las dos tablas acá. Porque mientras que yo vaya haciendo pasos en Power Query, hasta que yo no ponga cerrar y aplicar, esas transformaciones solo van a estar hechas en la vista previa y no va a haber ninguna transformación aplicada. Dicho sea de paso, estas transformaciones nunca van a editar la fuente, en este caso los archivos, siempre vas a editar una copia que se trae Power BI al reporte. La cantidad de transformaciones realmente que se pueden hacer son infinitas. Un ejemplo que les voy a mostrar para no profundizar mucho es acá tenemos, bueno, vamos a hablar un poco también de los datos que estamos viendo, que son ventas por tiempo y por zona geográfica, es decir, por día, y zona geográfica donde podemos ver distintos tipos de productos, el país, la ciudad, vendedor, fecha y ahorros. Si nosotros venimos acá a la vista y tenemos tildado perfil de columna, es lo que nos va a mostrar acá abajo. Cuando nosotros cliquemos en alguna columna, nos podemos ir familiarizando con el contenido de nuestros datos. Es decir, puedo cliquear en ciudad y ver cómo se distribuyen en las diferentes ciudades los datos que yo tengo. En principio acá me dice que son 1000 los registros, pero porque por defecto la vista previa solamente se evalúan las primeras 1000 filas, pero acá chiquitito, no sé si se verá bien compartiendo pantalla, pero podemos cliquear y basar esta distribución en el conjunto de datos completo. Y después de un segundo, acá nos tira bien que tenemos 55.000 registros, si bien la distribución en base a todos los valores. Y si elegimos un valor numérico, nos va a mostrar cosas como el mínimo, máximo, promedio, ¿no? Desviación estándar, la cantidad de valores vacíos si los hay, errores y demás. Siempre está bueno más familiarizarse con los datos antes de empezar cualquier análisis para poder contemplar todo lo que haga falta. Cuando quieran, interrúmpanme si quieren hacer alguna pregunta específica. No hay drama. Pauto ahora. ¿Alguno tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta, pero no sé si quizás me la puedas responder vos, pero me surgió rápido, quizás los chicos de FIBA Consulting Club podrán sacarme esta duda. Pero nosotros vamos a tener un dataset que tengamos que limpiar. No, Ok, perfecto. no. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Esto, lo que les estoy explicando, estoy pasando bastante por arriba, solamente para que lo tengan en cuenta, pero la información va a estar ya limpia. Sin embargo, ustedes pueden profundizarla tanto como quieran. Para contarles cosas que pueden llegar a hacer es, por ejemplo, acá tienen ciudad, pero dice Miami y FL es Florida, que es el estado. Nosotros por ahí quisiéramos separar el estado en una columna diferente. Bueno, eso lo podemos hacer simplemente con clic derecho, dividir columna por delimitador. Y como verán, ahí tenemos un montón de transformaciones que poder hacer: duplicar columna, quitar duplicados, quitar errores, cambiar el tipo. Si queremos aplicar algún filtro en este desplegable, vemos los valores que hay, elegimos el que no querramos. Y a medida que, por ejemplo, ahí yo filtré Chicago, se me agrega un paso que se llama filas filtradas. Y si después decido no, ya no quiero ver Chicago, quiero volver a ver todo, puedo apretar en la X y ese paso nunca existió y volvemos a ver todo. Y así como les mencionaba Martín hace unos minutos, que es una herramienta que mezcla el tener la interfaz gráfica con poder profundizar en el código también, verán que en cada paso que nosotros cliqueamos, acá tenemos
en este barrito de acá realmente qué es lo que hace de manera programática. Luego, si nosotros profundizamos en cómo se escribe esto, lo vamos a poder personalizar mucho más, cosa que no vamos a hacer en este caso, pero incluso podemos ir al editor avanzado acá, en inicio, editor avanzado, o de la misma manera cliquear derecho en la consulta y podemos ver editor avanzado y vemos todos los pasos uno tras del otro. Y a medida que se vayan agregando, acá también los vamos a ver uno tras del otro y editarlos conforme nos parezca. Una vez que obviamente ya es más avanzado, está bueno que lo sepan solamente, sobre todo si quieren ver qué es lo que está haciendo por detrás, ¿no? Porque uno puede hacerlo de manera con la interfaz y después entrar a ver cómo lo está haciendo. Creo que es una buena manera de aprender. Dicho esto, Tengo una no pregunta. vamos... Sí, decime. Por ahí ya lo dijeron, pero ¿esta herramienta es gratis o es de Office o cómo la tenemos que tener? El Power BI Desktop es gratis. Vos te lo podés bajar y empezar a usarlo cuando vos quieras. Lo que no es gratis, que vas a tener que empezar a pagar licencias cuando querés compartir el contenido que vos hayas creado con otros usuarios. Ah, bien, está bien. Porque para compartirlo vos lo tenés que publicar en el Power BI Service, que es lo que estaba mencionando Martín hace un rato, y esa publicación al service y el hosteo de tu reporte y las actualizaciones programadas que vos le pongas y el consumo que va a hacer otra persona, eso vendría a ser lo que estás pagando y lo que vas a necesitar licencia. Impecable, gracias. De nada. Bien. Dicho esto, imagínense que ya le aplicamos todas las transformaciones que queríamos a nuestras dos tablas y ya podemos empezar a usarlas. ¿Cómo ponemos algún gráfico? Simplemente venimos acá al panel de visualizaciones, elegimos el que más nos guste, voy a elegir en este caso un gráfico de líneas. Ahora lo vemos así griseado porque no le agregamos ningún campo. Acá nos van a aparecer los diferentes campos que le podemos agregar, eje X, eje Y y demás. En este caso voy a agarrar, por decir algo, voy a agarrar el monto facturado en el eje Y, nos aparece un solo punto. ¿Por qué no es una línea? Porque primero tengo que, para que generar varios puntos, voy a tener que poner un valor en el eje X, obviamente. Voy a poner año. ¿Y qué pasó? Parece que tenemos las mismas ventas en todos los años, o que hicimos algo mal. Probablemente hayamos hecho algo mal. Acá lo que nos falta es hacer que se puedan hablar estas dos tablas entre sí. ¿Por qué? Porque como DIM tiempo es una tabla separada que FAC ventas, DIM tiempo no sabe realmente las ventas por año, porque DIM tiempo los únicos valores que tiene son de tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, acá a la izquierda, si podrán ver, acá estamos en la vista de informe donde vamos a poder ver los gráficos que vayamos agregando. Podemos ir a la vista de tabla donde podemos ver la información que tenemos importada, filtrarla y explorar los datos si tenemos alguna duda porque algo anda mal. Esto no va a afectar en absolutamente nada lo que se va a mostrar luego en la vista de informe. Esto es solamente para jugar, básicamente, para nosotros meternos y revisar, pero no va a cambiar en nada los datos. Y luego tenemos la vista de modelo, donde vamos a tener que hacer las relaciones. En este caso, vamos a agarrar el Data ID de la FAC ventas, que si vamos a la parte de tabla, vamos a la FAC ventas Data ID, que tenemos 2024-0402, esto es año, mes, día, el ID de la fecha. Y si vamos a la DIN tiempo, tenemos el ID fecha también, que tiene para cada día 2024-1231, sería año, mes, día. Entonces, en base a esos dos campos, nosotros arrastramos uno hacia el otro, Data ID a ID fecha, y se nos abre esta interfaz, esta ventanita donde elegimos la tabla, la columna, a cuál tabla va, al qué columna, que es, obviamente se me puso solo porque ya arrastré los dos campos que necesitaba. Automáticamente te detecta la cardinalidad, varios a uno. ¿De qué está hablando esto? Bueno, varios a uno porque en la FAC ventas vamos a tener los valores de fecha repetidos porque en una fecha particular vamos a tener muchas ventas. Entonces, por ejemplo, el 25 de septiembre
va a aparecer muchas veces en la tabla, pero en la dim tiempo no, porque vamos a tener una sola fila por fecha. Entonces la relación va a ser de varios a uno. Y la dirección de filtro cruzado significa cómo queremos nosotros que se propaguen los filtros. En general siempre va a ser única desde las dimensiones a las tablas de hechos. Por defecto se nos mantiene activa esta relación, pero la podemos desactivar si queremos. Eso significa que prácticamente no existe esa relación. La podemos dejar ahí como desactivada por si necesitamos probar diferentes relaciones. O la podemos activar luego de manera con código, que no lo vamos a ver en este clase, pero es bueno saberlo. Ahora yo voy a poner guardar y se me crea esta relación donde tenemos la flechita que me marca la dirección de filtrado. Entonces significa que cualquier filtro que yo aplique a la dimensión de tiempo se va a aplicar también a las FACventas. ¿Y qué es lo que habíamos hecho en este gráfico? Cuando lo ponemos el año acá, significa que estamos filtrando las ventas por año. Y eso nos da cada uno de los puntos del gráfico. Y ahora que tenemos hecha la relación, podemos filtrar las ventas por año. Porque año es un campo de la DIM tiempo y ventas es, bueno, monto facturado en realidad. Es un campo de las FACventas. Ahí hasta ahí alguna consulta. Bueno, espero no estar yendo muy rápido. Eh, en base a esto, podemos también crear cualquier tipo de visualización. Una vez que tenemos esta, por ejemplo, podemos cambiarla a un gráfico de barras. Está buena esta visualización y la verdad que no, viene de la mano con lo que estaba contando Martín de que hay que saber bien qué es lo que se quiere mostrar para elegir el tipo correcto de visualización. Porque es difícil hacer mentalmente pensar que el pasado, es decir, 2010 está hacia abajo y va subiendo el tiempo hacia arriba. Obviamente es mucho más intuitivo verlo así como fue avanzando a lo largo de los años. Y lo que tiene de bueno Power BI es que podemos crear una jerarquía de campos dentro de los mismos campos que agregamos a una visual. Por ejemplo, yo puedo agarrar mes, ponerlo abajo de año en el eje X y ahora voy a tener cada año y cada mes. Pero ¿qué pasa? No está muy ordenado, me parece. Medio que no se lee mucho porque tenemos mucha información. Así que capaz que nos conviene poner algún filtro. Los filtros los ponemos en este panel o podemos aplicar un filtro eligiendo una visualización de segmentación de datos. Un segmentador le ponemos un campo como le ponemos a cualquier gráfico, en este caso le podemos poner año, y entonces podemos segmentar los datos que estamos viendo. Y así por ahí se entiende mucho mejor. Obviamente acá tenemos muchos meses que faltan, es una información medio esporádica, y no está bien ordenado, porque si ustedes ven, dice primero 2010, después 2011, después 2010, el orden por defecto va a ser, en este caso, está por el monto. La suma de montos facturados, si pueden ver, va de mayor a menor. Acá en los tres puntitos podemos cambiar el orden, que en vez de ordenarlo por suma de monto facturado, lo ordenamos por año-mes. Y ahora lo podemos cambiar si queremos, si es ascendente o descendente, y ahí tenemos de 2010, 2011, 2012. Obviamente cada gráfico, distintas visualizaciones, tanto el slicer, podemos aplicar tarjetas, hay un montón de tipos de gráfico, incluso se pueden importar personalizados. Tiene muchas opciones de formato. Un slicer específicamente le podemos cambiar, acá es ¿cómo se llama? Un deslizador que podemos elegir usando estos dos botones, pero podemos hacer también que sea un menú desplegable. Entonces lo desplegamos así, elegimos los años que queremos. Podemos elegir que sea selección única. Lo mismo con esto, podemos cambiar si tiene título el eje,
si tiene unidades el eje o si tiene etiquetas, los puntos. Por ejemplo, voy a poner etiquetas de datos y se me marca el valor de cada uno de esos puntos. Y entonces, si yo tengo el valor de cada uno de los puntos, el valor del eje acá a la izquierda va a ser medio redundante, entonces capaz se lo saco para que se vea mejor. Acá sí le saqué igual el eje X, el eje Y le quería sacar. Le saco el título porque ya está en el título del... Voy a volver a ponérselo. Acá vemos que tiene el valor que estoy usando en el eje Y, es decir, suma de monto facturado. Pero ya lo tengo en el título acá arriba, entonces eso es medio redundante, prefiero sacárselo. Y a medida de tomar esas decisiones de qué es lo que va a hacer que se lea mejor la información, va uno construyendo su reporte. Esto le podemos poner un que sea más chiquitito acá, le podemos poner, qué sé yo, efectos como un borde, le podemos cambiar el color de fondo, el color de las líneas, ponerles marcadores. Por ejemplo, acá podemos ver que se ve un poco mejor, o no, depende de cada uno, ¿no? Hay que pensar también en el público, por ejemplo, algo que se tiene que tener en cuenta es el daltonismo, si vamos a usar los colores para representar información. Em, ¿Cómo ve a una persona daltónica los colores? Capaz que hace que nuestro gráfico no se lea en absoluto, por haber tomado esa decisión o no haber tenido en cuenta el usuario final del reporte. Y como verán acá, yo apenas arrastré monto facturado, volviendo un poco para atrás, yo lo arrastré así, lo puse en el eje Y, se me puso suma de monto facturado. ¿Por qué? Porque lo que necesita hacer es agrupar todos los valores que hay en esa columna en uno único valor por año mes, que son los valores que puse en eje X. Pero podemos hacer que sea en vez de suma un promedio mínimo máximo y demás. Esto es lo que se llama una métrica o una medida implícita, porque vos no estás escribiendo ningún código, vos simplemente arrastrás el campo y le decís en base a qué sumarizarlo o agruparlo. Vos también, si querés, podés crear una métrica explícita, métrica o medida, que es lo mismo. Vas a cualquier tabla, que da igual en cuál está, porque no tiene que ver con cuáles datos usa, porque vos podés crear una en FactVentas y que use los campos de DIN tiempo, porque son medidas de nivel de reporte, no importa dónde están situadas. Y en base a esto vos le pones un nombre, cualquiera, en este caso le podemos poner monto facturado. Voy a poner un poco de zoom, por ahí se ve chiquito, compartido en pantalla. Y vos ahí le podés poner, en este caso, zoom y el nombre del campo, monto facturado. Sum es una fórmula que lo único que hace es agruparte todos los valores dentro de una columna y sumarlos. Entonces, usar esta medida es exactamente lo mismo que arrastrar monto facturado y poner la agrupación en suma. Entonces, ¿por qué querría hacer una en vez de la otra? Y bueno, tenerla esta así explícita te permite dar más control y hacer más cálculos. Obviamente, muchas veces vas a tener que hacer más que solo sumar la columna. Vos acá le podés poner un por 5 si quisieras y se lo va a aplicar al... O sea, primero va a sumar todos los valores de esta columna y después lo va a multiplicar por 5 si quisieras hacer eso por alguna razón. Cosa que no podés si solamente arrastras el campo a la visualización. Y bueno, creo que eso vendría a ser las cosas principales. Si venimos acá al botoncito de publicar, ahí nos va a pedir que guardemos el reporte y después nos va a pedir que iniciemos sesión en nuestra cuenta, que podemos tener una cuenta free y lo vamos a poder publicar en nuestro espacio de trabajo personal, pero no lo vamos a poder compartir. Si tenemos una cuenta más con otras licencias que no vamos a hacer profundidad en eso, vamos a ver todos los espacios de trabajo en los que tengamos acceso y ahí lo podemos publicar y compartir con otras personas. ¿Alguna consulta? No sé, Tincho, si tenés algo que por ahí se te ocurre que pueda valer la pena comentar, lo que a mí sí me haya pasado. No, quizás en esta
evolutivo arrastrar la ciudad y el estado para poder separarla, ¿cómo es? Ah, por leyenda, ¿no? Leyenda, sí. Claro, bueno. Acá tenemos eje y secundario. Vendría a ser cuando tenemos dos valores que no comparten más o menos la escala, porque si quisiera ver un porcentaje, capaz los valores van a estar entre uno y alrededor de uno, que es un 100%, ¿no? Entonces no se va a ver bien. Pero en este caso que nos menciona Tincho, que tiene toda la razón, ponemos ciudad en leyenda y nos la va a dividir en distintas líneas, una para cada ciudad. Que obviamente acá ya no tiene mucho sentido tener las etiquetas porque se ve como mucho ruido. Podemos incluso poner etiquetas de serie que nos pone acá a la derecha al final de cada una de las líneas para hacer un mejor seguimiento. Pero también tenemos la leyenda acá arriba de qué color corresponde a cada línea. Obviamente todo eso es decisión del diseñador, cómo se va viendo mejor. De la misma manera que podemos poner así una leyenda, podemos poner distintos valores en el eje Y. Si ustedes se fijan, si yo saco la leyenda, queda como un espacio un poco más gordito acá abajo de monto facturado. Lo voy a volver a poner y le pongo la leyenda y se sale. ¿Eso qué significa? Que puedo poner más métricas acá, más campos, y se van a ver como distintas líneas. Por ejemplo, si ahora pongo ahorro descuentos, obviamente está en una escala tan diferente que no se nota, pero así puedo ir comparando distintos campos, ¿no? Y si lo pongo este de ahorro descuentos en un eje secundario, el de la derecha ven que va hasta 100.000, pero el de la izquierda va hasta 20.000. Entonces, por más que comparten la misma visualización, tienen dos ejes diferentes, dos escalas en realidad. Y más o menos vas viendo cómo varía una con respecto a la otra y podés sacar una correlación. Por ejemplo, y bien, ¿alguna otra cosa que se les ocurra que les gustaría hacer y podemos ver de ver cómo hacerlo? Y si no, bueno, creo que podemos ir cerrando.